Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de Eric Gutiérrez. Luis del Pino es Radio Libertad. Israel intercepta el 99% de los misiles y drones del ataque iraní. Después de la ofensiva emprendida por Irán sobre suelo israelí, el presidente Benjamin Netanyahu se ha pronunciado en redes sociales diciendo que la han interceptado, bloqueado y que juntos vencerán. Por otro lado, las fuerzas aéreas de Israel han confirmado que se han interceptado 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos con los que Irán pretendía sembrar el terror en Israel con un ataque sin precedentes. A pesar de esto, el jefe del ejército israelí ha explicado que algunos de los misiles balísticos han conseguido atravesar la protección y han alcanzado la base aérea de Nevatim al sur del país, pero también ha comentado que no ha causado daños importantes en la infraestructura de la base ni ninguna muerte. Por último, Estados Unidos sale en defensa de Israel diciendo que no quiere un conflicto con Irán, pero no dudará en responder a sus ataques después de que el régimen de los ayatolás haya amenazado con atacar a todo aquel que asista a Israel en esta crisis. Pues tremendamente importante lo que se ha producido este fin de semana, que en algunos momentos llevó a muchas personas a preguntarse si no estábamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. No estábamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, ni lo hemos estado. El ataque de Irán es gravísimo, hablamos de un ataque con centenares de drones, de misiles balísticos, hablamos de un ataque donde se han usado hasta 30 misiles de crucero. Prácticamente el 99% de los drones, misiles balísticos y misiles de crucero fueron abatidos en vuelo por una combinación. Por un lado, la cúpula de hierro israelí, que como saben ustedes es ese sistema antiaéreo que blinda a Israel frente a todos los ataques de este tipo, y por otro lado también la participación de aliados de Israel como Reino Unido y Estados Unidos, que enviaron cazas a interceptar algunos de los proyectiles que hacia Israel viajaban. Se trata de un ataque pues de enorme envergadura, pero donde al final lo único que consiguió atravesar las defensas fueron muy poquitos misiles balísticos. Creo que 3 fueron los que no fueron derribados y cayeron en zonas deshabitadas. Ha habido un herido, un niño beduino. El ataque resulta un tanto peculiar. Les he dicho antes que no hemos estado cerca de la Tercera Guerra Mundial y lo explico. Se trata de un ataque que tiene bastante de coreografía, en el sentido de que era un ataque anunciado. Se había anunciado a través de Turquía a los Estados Unidos. Habrán visto ustedes que hubo en los días previos al ataque pues distintos mandatarios occidentales que avisaban, ¡ojo!, que Irán va a atacar. En segundo lugar, se trata de un ataque que desde el punto de vista militar es bastante estúpido. Es decir, el gobierno iraní no desconoce que las defensas de Israel son enormemente sólidas, por tanto, cabe deducir que el gobierno iraní era perfectamente consciente de que este ataque no iba a poder tener un efecto perceptible sobre Israel. Vamos, que la mayor parte de los proyectiles enviados, ya fueran misiles balísticos o misiles de crucero o drones, iban a ser interceptados en vuelo por la cúpula de hierro y por los socios de Israel. Entonces, si el ataque no tenía ninguna posibilidad de triunfar, ¿para qué lo hace Irán? ¿Y para qué lo anuncia anteriormente? Y aquí es donde viene la parte interesante del análisis, que nos dice mucho de qué es lo que está pasando de trasfondo. Ya saben ustedes que Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco hace unos días, matando a uno, entre otros terroristas y organizadores de acciones terroristas, pues a uno de los ex jefes de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.
¿Por qué hizo eso Israel? Pues muy sencillo, porque Irán, a través de sus proxies en la zona, a través de Hezbollah y de otros grupos terroristas, a través también de los hutíes de Yemen, lleva atacando a Israel con lanzamiento de misiles, pues desde antes del pogromo del 7 de octubre. Irán utiliza grupos terroristas que dependen de Irán para atacar a Israel de manera continua y, por supuesto, desde el 7 de octubre lo está haciendo de manera prácticamente cotidiana. Con lo cual, Israel vio la oportunidad de acabar con uno de los iraníes que se dedica a organizar desde Siria o desde Líbano estos ataques contra Israel, y aprovechó la oportunidad, bombardeó el consulado iraní en Damasco y mató a este jefe de terroristas y a otros cuantos de su calaña. Y entonces Irán amenaza con represalias, y aquí es donde viene lo interesante. Irán amenaza con represalias, pero claro, una represalia brutal contra Israel significaría una declaración de guerra, significaría, por supuesto, una escalada regional del conflicto, y significaría que los aliados de Israel intervendrían, y mucho me temo que el régimen de los ayatolás no podría durar demasiado ante la respuesta de Israel y de sus socios dentro de Occidente. A Irán no le conviene, aunque es un gobierno terrorista, patrocinador de terroristas, a Irán no le conviene una escalada del conflicto porque tiene las de perder. Pero claro, el gobierno de los ayatolás, de cara a su propia opinión pública y sobre todo de cara a sus halcones dentro del ejército y especialmente la Guardia Revolucionaria, pues tenía que hacer algo. Le bombardean el consulado en Damasco y dice, pues hombre, algo tengo que hacer porque me están aquí pidiendo venganza todos los más salvajes dentro de mi gobierno de salvajes. Con lo cual, pues lo que se produce es una especie de respuesta orquestada, que es a lo que hemos asistido, con anuncio previo a Estados Unidos a través de Turquía, como informaba ayer Reuters, y con una declaración enormemente curiosa después de lanzar todos estos misiles contra Israel, una declaración enormemente curiosa del embajador iraní en Naciones Unidas, que decía, bueno, si Israel no responde a esto que acabamos de hacer, es decir, al lanzamiento de todos estos misiles y drones, damos el asunto por concluido. Es decir, lanzamos esto, digamos que para decir que hemos hecho algo en respuesta a la ejecución de nuestro terrorista jefe ahí en el consulado iraní en Damasco. Claro, pues efectivamente, de cara a su opinión pública interna, pues el gobierno iraní puede decir, mira, ¿veis? He tomado cumplida venganza. Pero la realidad es que ha sido todo un poco ridículo. Porque desde luego quien sale reforzado de esto es Israel. Sale reforzado porque Israel demuestra que tiene un sistema de defensa brutalmente eficaz, que es la cúpula de hierro. Sale reforzado porque se ha visualizado que en caso de ataque de Irán a Israel, ahí estarán los socios de Israel. Ahí estaban cazas de Reino Unido y de Estados Unidos interceptando misiles iraníes. Y muy importante, se ha visualizado el apoyo político a Israel. Hay países occidentales que cerdean mucho con el asunto de Gaza y todas esas cosas, pero en caso de una escalada del conflicto, pues ya vemos dónde van a estar países como Francia, como Alemania, como Italia, respaldando a Israel frente a Irán. Nos dice más cosas todo este episodio. Nos dice que la situación dentro de Irán es enormemente inestable. Si un gobierno como el iraní necesita recurrir a este tipo de coreografía para hacer como que responde, es porque dentro de Irán el control que tiene el gobierno iraní de la opinión pública es cada vez menor. Y es normal. El gobierno de Irán es una teocracia asquerosa, es una teocracia donde a las mujeres se las apaliza y se las mata por no llevar el velo. Es una teocracia donde a los homosexuales se los cuelga de grúas. Es una teocracia donde no existe posibilidad de que alguien que simplemente quiera vivir una vida normal, sin estar oprimido
por el ayatolá de turno, pues a ese se le impide expresarse, se le mete en la cárcel, y como ha pasado con numerosos hombres y mujeres que han salido a manifestarse por los derechos de las mujeres en Irán, se les detiene, se les tortura y se les mata. Eso es Irán, un régimen asqueroso, pero un régimen, como hemos visto por todo este episodio, bastante impotente, quizá cada vez más. Que tenga que hacer este tipo de cosas Irán, pues indica que su control de la opinión pública está siendo cada vez menor, e indica que su sector de halcones pues se siente cada vez más acorralado. Si tienes que hacer estas cosas, si tienes que atacar a Israel, pero lo avisas antes para que no te bombardeen luego, pues mal está la situación interna tuya, cosa de la que me alegro infinito. La respuesta de Israel, por supuesto, ha sido contenida, ha sido tranquilos, que responderemos cuando lo consideremos oportuno. Cuando consideremos que es el momento, golpearemos a Irán en respuesta a lo que ha hecho con el lanzamiento de misiles de ayer. Y me parece una actitud enormemente correcta e inteligente. Israel ha quedado reforzado por este ataque, y desde luego creo que hablo en nombre de la mayor parte de la audiencia y en nombre de la mayor parte de los españoles. Entre una asquerosa teocracia que apaliza a mujeres y tortura a opositores, y una democracia como la israelí, pues yo estoy con Israel. Am Israel High. El ministro israelí de la diáspora dice que Pedro Sánchez es un cero absoluto tras las palabras del presidente español sobre el ataque de Irán. El primer ataque de Irán contra Israel ha provocado una condena rotunda de casi la totalidad del mundo occidental. La gran excepción ha sido la de Pedro Sánchez, el cual en su primer mensaje en X no contenía ninguna palabra de condena contra el régimen iraní. Sánchez ha escrito: seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas de la región que permanecen activas para atender a los españoles de la zona. Horas después de este mensaje, Pedro Sánchez ha vuelto a pronunciarse en X, diciendo que tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escalada del ataque perpetuado por Irán, el gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre todas las formas de violencia que atenten contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes. Por otro lado, Santiago Abascal ha calificado estas palabras del presidente como vergonzosas. Bueno, yo creo que las consecuencias pueden ser muy graves, pero me parece también muy grave que precisamente la posición del presidente del gobierno, en lugar de solidarizarse con Israel, en primer lugar ha sido preocupación por la respuesta de Israel, que no se ha producido. El presidente del gobierno ya demuestra con quién está con los aliados de su gobierno, es decir, con Irán. El presidente del gobierno ha sido aplaudido por Hamás. El presidente del gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa. Comentábamos con respecto a la noticia anterior que uno de los resultados de este ataque a Israel ha sido que Israel sale reforzado por un motivo, entre otros. Ese motivo es que Israel ha logrado que se visualice que en caso de un ataque a Israel, es decir, en caso de escalada del conflicto, pues todo Occidente va a estar detrás de Israel, y que por tanto la potencia que se atreva a iniciar ese ataque, verbigracia Irán, pues puede contar con que tiene los días contados ese gobierno. Eso pues es un mensaje de refuerzo a Israel, que además viene muy bien porque se produce en un momento en que más estaba creciendo la presión contra Israel para tratar de que detenga su operación para acabar con la organización terrorista Hamás en Gaza. Casi todo Occidente se ha decantado del lado de Israel. ¿Se acuerdan ustedes de los libros de Asterix que decía: toda la Galia está ocupada? ¿Toda? No. Ahí resiste un pueblecillo. Bueno, pues ahí resiste un pueblecillo llamado Pedro Sánchez, que resulta que mientras que todo Occidente apoya a la democracia israelí frente a la teocracia iraní, va y pone en Twitter el mensaje siguiente. Mientras los demás decían: condenamos este ataque de Irán, bla, 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 bla,
va Pedro Sánchez y dice: seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Hasta tal punto se desmarcó Pedro Sánchez del resto de líderes occidentales que un ministro israelí le calificó públicamente de cero absoluto, o sea, un cero a la izquierda. Pedro Sánchez es un cero a la izquierda. Fíjense en el lenguaje utilizado por este señor, por Pedro Sánchez, por esta calamidad que tenemos en la Moncloa. Dice: seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Ni menciona a Irán, ni menciona a Israel, ni menciona el ataque en sí. Para Pedro Sánchez, el que se lancen 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles de crucero son acontecimientos. Ahora, eso sí, como alguien le pegue unos palos a una piñata de Sánchez delante de la sede de Ferraz, eso, por Dios, hay que movilizar al 7º de caballería, porque eso sí es grave. La otra, que lancen 300 misiles o drones a Israel, esos son meros acontecimientos. Hace falta ser malvado, pero además hace falta ser ridículo. Pedro Sánchez no pierde la ocasión de hacer el ridículo en política internacional. Solo a Pedro Sánchez se le ocurre ponerse a iniciar una gira para tratar de concitar apoyos para reconocer al Estado palestino 2 días antes de que Irán ataque a Israel. Vamos, o sea, no podía haber elegido peor timing, que dirían los cursis, para su gira en pro del mal. Y claro, a Pedro Sánchez, lo que le digamos aquí en España le entra por un oído y le sale por el otro. Lo que le diga todo el mundo, los partidos de la oposición, la gente que no está de acuerdo con él, sus votantes, su propio partido, le da igual todo. Hace lo que le da la gana y además nunca rectifica. Pues ahora ha tenido que rectificar. Figúrense ustedes el ridículo internacional que ha hecho este hombre para que 10 horas después de haber puesto ese tuit infame donde era casi el único líder occidental que no condenaba a Irán, tuviera que poner otro donde dice: tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, hombre, ahora ya se lo dice, el gobierno de España lo condena, hombre, ahora ya se lo dice, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes. Ya está metiendo ahí la coletilla. ¿Condenamos este ataque? Bueno, pero como condenamos todos, ¿no? Pero bueno, ya menciona a Irán y ya condena. Se la ha tenido que envainar el señor Pedro Sánchez. Oiga, no ha pasado muchas veces. Figúrense ustedes la del pulpo que le habrá caído para que tardara 10 horas en corregir su metedura de pata inicial. Pero en este segundo tuit, donde Pedro Sánchez se humilla y se ve obligado a rectificarse a sí mismo, hay una frase en la que me gustaría fijarme, que es: debemos aprender de la historia y hallar una forma de resolver los conflictos por la vía diplomática, evitando a toda costa una escalada aún mayor. Mire, señor Sánchez, efectivamente tenemos que aprender de la historia. Por ejemplo, mire, le voy a recomendar un libro muy bueno que se llama La dictadura infinita, de un señor que se llama Luis del Pino, y donde se analiza, por ejemplo, pues una época histórica muy similar a la que estamos viviendo, a la época que precedió a la Segunda Guerra Mundial, toda la época del ascenso de los nazis, donde había majaderos como usted diciendo que había que resolver los conflictos por la vía diplomática, que era mejor entenderse con Hitler, que por favor, todo menos una escalada. Y aquello condujo a los campos de exterminio y condujo a la muerte de decenas de millones de personas en una guerra mundial. A los totalitarios, a los teócratas, a los canallas que están dispuestos a saltarse los derechos de su propio pueblo, con esos no te puedes entender nunca. Porque igual que se saltan los derechos de su propio pueblo, atacan al vecino cuando les peta. Por ejemplo, cuando internamente la situación empieza a ser muy inestable y necesitan buscarse enemigos exteriores. Así que, ¿debemos aprender de la historia, dice usted? Pues a ver si empieza usted aprendiendo de la historia y deja de comportarse como un vulgar apaciguador de los que abocaron a Europa a decenas de millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial, querido.
Se presenta el nuevo gobierno del Partido Popular en Galicia tras haber conseguido la mayoría absoluta el pasado 18 de febrero. Entre los nombres que destacan están el de Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Fabiola García, consejera de Política Social e Igualdad, y José López, consejero de Cultura, Lengua y Juventud. Por parte de Vox han sido criticadas estas tres consejerías, diciendo que el Partido Popular se rinde a la Agenda 2030, incluyendo la igualdad y el cambio climático en su gobierno. Además, tachan al partido de Feijóo de hipócrita por incluir una consejería de lengua, tras haber criticado a Pere Aragonés por hacer lo mismo. En el acto de toma de posesión, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda hicieron una ofrenda floral ante la tumba donde descansan los restos de Castelao, considerado impulsor del nacionalismo gallego. Toma de posesión del nuevo gobierno gallego, ese gobierno que ha revalidado mayoría absoluta, ahora con Alfonso Rueda. Y siempre con el PP es lo mismo. Para obtener el poder, pues hace como que se opone a las cosas que hace el Partido Socialista o el BNG, y una vez en el poder, pues hace lo que el Partido Socialista y el BNG quieren. Por ejemplo, crear una consejería de igualdad. Por ejemplo, crear una consejería de cambio climático. Por ejemplo, crear una consejería donde se aunan juventud, cultura y lengua. Y luego, como parte de los actos de toma de posesión, irse a homenajear a Castelao, a ese nacionalista gallego que justificaba que se apalizara a quienes gritan viva España, que justificaba que se disparara a quienes gritan arriba España, como recuerda hoy muy bien el Entir en un artículo en su blog. El Partido Popular es ese partido capaz de homenajearte a un demente como era Blas Infante en Cataluña. El Partido Popular es ese partido capaz de homenajearte a un personaje como Castelao, que decía que los españoles no gallegos eran como una mezcla de moros y gitanos. Eso decía Castelao. Ese señor al que Feijóo y Rueda van a homenajear. Pero la culpa de que pase eso, la culpa de que se homenajee a gente como Castelao, a gente como Blas Infante, pues al fin y al cabo, en fin, no es de los dirigentes del PP. Los dirigentes del PP llevan haciendo estas cosas mucho tiempo. La culpa es de quienes les votan pensando que esos dirigentes del PP defienden, en el fondo, algo distinto de lo que defienden PSOE o BNG. Al final, cogen el voto de la gente de, llamemos, derecha y de la gente antinacionalista para ponerlo al servicio de la izquierda y del nacionalismo. Pero lo llevan haciendo tanto tiempo que, en fin, no sé cómo es posible que la gente siga picando. Bueno, qué tonterías digo. Por supuesto que sé cómo es posible. Fíjense que todavía hay gente que pica con el timo del tocomocho y anda que no tiene decenios de antigüedad ese timo, ¿no? Vox denuncia agresiones e insultos sufridos por varios de sus diputados nacionales y regionales tras la celebración de un mitin electoral en Guecho, encabezado por su presidente Santiago Abascal. En su intervención, Abascal ha querido preguntar si el PSOE condenará los hechos que acaban de producirse. Yo no sé si esta violencia contra un acto electoral va a ser condenada por el Partido Socialista, porque ahora están muy nerviosos diciendo que ellos padecen la violencia, y es la portada de todos los medios de comunicación. Estamos muy acostumbrados a que en las campañas electorales el Partido Socialista se invente unos sobres con balas, unas amenazas tramposas inventadas, pero si no han dicho ni pío cuando aquí se apedreó en la cabeza a una diputada de Vox. Sí, dijo una cosa al gobierno de Sánchez, que era ketchup, que la sangre era ketchup. Y ahora ellos piden solidaridad. Ellos, el Partido Socialista, no tiene derecho a hablar de la violencia, porque el Partido Socialista pacta con la violencia de Bildu. El Partido Socialista amnistía la violencia. El Partido Socialista promueve la violencia. Entre los agredidos se encontraban el diputado nacional por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, y el de Guadalajara, Ángel López, así como los 4 parlamentarios castellano-manchegos de Vox. Por otro lado, desde Vox han denunciado otra agresión a una mesa informativa del partido instalada en la Plaza Nagusia de Mondragón, en País Vasco. Hace pocos días, pues un energúmeno agredió a un alcalde socialista en Castilla y León. Inmediatamente salieron Vox y el PP a condenar el hecho, a condenar al energúmeno. Pues llevamos varios días con agresiones diarias a Vox,
en el País Vasco y en Cataluña, como parte de las campañas. No solo no ha habido ninguna condena del Partido Socialista, sino que encima perfiles de Twitter afines al Partido Socialista se permiten hacer bromas. Ese es el Partido Socialista. Con ellos no se puede llegar nunca a ningún pacto. Con ellos no se puede discutir argumentalmente, porque les importan un bledo los argumentos. Creen en la violencia y lo demuestra el hecho de que pactan con quienes representan políticamente a los que reventaban la nuca a los españoles con un balazo o les desmembraban con una bomba, con un coche bomba. Eso es el Partido Socialista. A lo largo de toda su historia ha sido un partido ladrón y violento. Bueno, a lo largo de toda su historia no, a lo largo de casi toda su historia. Ha habido algún pequeño oasis. Pero el resto del tiempo el Partido Socialista es uno de los partidos que más daño ha hecho a España. Y ya va siendo hora de que desaparezca. Doña Laura Fernández Cañas, muy buenos días. ¿Qué nos trae OK Diario hoy en portada? Buenos días, Luis, y excelente inicio de semana para los oyentes de Radio Libertad. Les saludo desde la redacción de OK Diario, donde empezamos el día contándoles que la cátedra de Begoña Gómez podría tener los días contados. La mujer del presidente tendrá hasta junio para conseguir 90.000 euros en nuevos patrocinios si quiere mantenerse en la Complutense. Ya les desvelábamos la semana pasada en exclusiva que en las aulas la acusan de dañar la reputación de la universidad. Y cambiando de tercio, tras un fin de semana de agresiones en el País Vasco a los candidatos de Vox por parte de grupos proetarras, el partido de Santiago Abascal no se achanta y recorrerá los guetos con más delincuencia de Cataluña para retratar la gestión del separatismo. No se pierdan estas noticias y muchas más en OK Diario. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.